Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga y les guarde. Para mí es un inmenso placer acompañarles y es un gran privilegio compartir la palabra de Dios con esta audiencia que me ha dado la oportunidad de comunicarme con tantas personas, con tanta gente hermosa, gente dispuesta a escuchar la palabra de Dios, a oír la palabra del Señor en estas horas de la mañana. Así que para mí es un inmenso placer y me siento muy, muy contento por ello. Bien, el día de hoy nosotros tenemos lo que yo podría considerar, queridos hermanos, como el tema al cual cada una de nuestras presentaciones ha mirado desde el principio como la consumación y el pináculo de toda la argumentación bíblica que hemos estado construyendo. ¿Ok? Recordemos que comenzamos con una interpretación de la realidad humana basada en la Biblia y no en la filosofía griega y en las contribuciones neoplatónicas del constructor de la teología medieval, como definimos e identificamos como Agustín de Hipona, que luego tanto el catolicismo medieval como la reforma protestante sencillamente serán derivaciones de este sistema teológico, filosófico, especulativo, escolástico, pero nada bíblico. ¿Ok? Luego entonces nosotros hablamos acerca de la correcta definición de pecado, la única definición de pecado como la Biblia lo establece. Mencionamos e indagamos y estudiamos las numerosas advertencias que encontramos en el espíritu de profecía sobre la magnífica importancia de definir correctamente el pecado conforme a la Biblia y no conforme a los aportes e incursiones del pensamiento griego filosófico dentro de la teología occidental. Luego de esto nosotros estudiamos el día sábado, estudiamos la promesa del pacto eterno y aquello que Cristo garantiza como el mejor mediador, el mejor ministro del mejor y nuevo pacto que se hizo como parte que es la manifestación del pacto eterno, que es igual al nuevo pacto, donde Cristo es el dispensador, el garante y el dador de las mejores promesas sobre las cuales está establecido el nuevo pacto y que tiene a nosotros los seres humanos como sus beneficiarios. ¿Ok? Luego, entonces, el día domingo comenzamos a construir sobre la posibilidad de estudiar la naturaleza humana de Cristo, no según un método filosófico griego que se centre sobre las relaciones existentes, esenciales, sustanciales entre sus naturalezas, porque esto fue el pensamiento y la perspectiva griega desde la cual se abordaron las preguntas sobre el Hijo de Dios que llevaron y, digamos, incitaron más de 5 siglos de debates cristológicos en la iglesia temprana. Luego dijimos que tampoco podíamos usar el método psicológico antropológico en donde a Cristo le conocemos después de hacer una introyección, después de hacer una introspección, en donde luego de yo conocer mis estados mentales, anímicos, sensaciones mentales propias mías con el pecado y la tentación, yo utilizo esas conclusiones de mi análisis propio, mi análisis interno, y luego tomo esas conclusiones e intento aplicárselas a Cristo, bien sea para rechazarlas o para aceptarlas. Y eso dijimos que es absolutamente antibíblico, es imposible para nosotros tener acceso a la naturaleza humana de Jesús basado primero en una antropología propia, basado primero en un estudio introspectivo propio de mis sensaciones y experiencia con el pecado y la tentación, sino que dijimos que el único método adecuado para comprender y estudiar la naturaleza humana de Cristo es el método que consiste en tomar los pasajes completos, no un versículo aquí, un versículo allá, otro versículo para allá, no, sino tener un estudio sistemático de pasajes y unidades textuales completas dentro de su apropiado y adecuado contexto para extraer de ellas lo que con respecto a la humanidad de Cristo se nos dice, atención, en relación con el plan de la salvación y este plan entendido dentro del gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Así que llamamos a nuestro método un método bíblico, un método soteriológico y un método cosmológico. ¿Por qué? Porque es un método que depende absolutamente de los pasajes
de las unidades textuales de la Biblia, entendidas esta dentro del plan de salvación y en su relación con él, y luego entendiendo esto todo dentro del marco de la gran controversia entre Cristo y Satanás. ¿Ok? Este es el único método que dijimos y señalamos como el único método posible, el único método adecuado y correcto para acercarnos al tema de la humanidad de Cristo. Y decíamos en nuestro estudio pasado que la sierva del Señor, en la página 286 de Mensajes Selectos Tomo 1, dice que este estudio acerca de la humanidad de Cristo recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta, y que Dios promete bendición para aquel que estudie este tema. ¿Por qué? Porque dijimos que no era solamente algo importante. Dijimos que de acuerdo con el pensamiento del espíritu de profecía, la humanidad de Cristo es todo, todo para nosotros. ¿Por qué? Porque es la cadena de oro que une nuestras vidas con Cristo y mediante Cristo con Dios. Así que debemos escudriñar este tema, debemos perseverar en el estudio de este tema, debemos indagar e investigar en este tema, que recompensará diligentemente y maravillosamente al investigador que anhela emprender este estudio como Moisés, quitando el calzado de sus pies, porque el terreno donde estamos es santo y por tanto debemos emprenderlo con corazón contrito y humilde delante de Dios, como quien quiere ser enseñado y no como quien quiere argumentar y debatir. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces ahora a hacer una oración y nos introducimos de inmediato en la unidad textual que corresponde para nuestro día de hoy. ¿Ok? Esta unidad textual hemos señalado anteriormente que corresponderá a los capítulos 6 al capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 6 al capítulo número 8. Ese será el tema que hoy vamos a estudiar. Vamos entonces a orar porque estamos en terreno santo. Es el tema más santo de todos, es el tema más maravilloso de todos y necesitamos, por amor a Cristo, entregarnos al estudio de este tema en las manos del Espíritu Santo para ser conducidos solamente y únicamente por el Espíritu de Dios. Oramos. Nuestro Padre Celestial, Señor, es nuestro deseo, anhelo el día de hoy que tú, Señor, hagas desaparecer el elemento humano y puedas mostrar a Cristo delante de nuestros ojos como un Cristo como verdaderamente es. Queremos, Señor, que nos muestres a Jesucristo, que como dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Jesucristo hoy sea mostrado delante de nuestros ojos como habiendo sido crucificado. Señor, que nuestros ojos contemplen la gloria tuya en Cristo, que el rostro tuyo pueda alumbrarnos el rostro de Cristo, y al contemplar a Cristo podamos ser transformados de gloria en gloria por medio de tu Espíritu a su misma imagen y semejanza. Te lo rogamos, Padre Santo, te lo pedimos con el corazón abierto, Señor, en el nombre preciosísimo de Jesucristo el Señor. Amén. Muy bien, voy a pedirle por favor a mi hermano Mauricio que si es tan amable pueda proyectarnos la presentación para esta mañana. Muy bien, hermano Mauricio. Vamos por favor a la siguiente presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. ¿Cómo comienza Romanos capítulo número 6, versículos 1 al 14? Ok, ¿cómo comienza esta presentación? Haríamos bien en recordar los últimos dos versículos del capítulo 5 con la finalidad de tener el contexto completo y fresco en nuestras mentes para introducirnos a la sección correspondiente de Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. ¿Qué es lo que nos dijeron los últimos dos versículos del capítulo número 5 de Romanos? Si puedes retroceder, Mauricio, estaría muy bien. Vamos a leer los últimos dos versículos. Los últimos dos versículos del capítulo 5 son los versículos 20 y 21. En esta sección, el apóstol Pablo resume y termina el capítulo 5 diciéndonos lo siguiente. Atención con la manera en la cual el apóstol resume la exposición de toda su epístola hasta este punto. Él dice así:
pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Estamos hablando en el contexto en donde el apóstol Pablo piensa que aunque la ley de Dios existía de manera implícita, cuya obra estaba grabada en la mente y conciencia de los seres humanos desde Adán hasta Moisés, hablamos acerca de que en el monte Sinaí, la ley de Dios que estaba implícitamente grabada en la mente, conciencia y corazón, esta ley fue verbalizada, esta ley fue declarada, esta ley fue revelada y explícitamente entregada de parte de los mismos labios de Dios, quien la pronunció, y de parte de su dedo propio, quien la escribió en tablas de piedra, para revelarla y hacerla explícita al pueblo de Israel. El problema fue que cuando esta ley se hizo explícita y revelada y entregada a Israel para beneficio y bendición de las naciones, el problema fue que en vez de acabar con el pecado, la ley lo que hizo fue hacer que el pecado abundara. ¿Por qué razón? Porque el pecado ya estaba en el mundo. Cuando usted añade la ley al pecado que ya existe, en vez de acabar el pecado, la ley lo que hace es mostrar cuán horrendo, cuán horrible, cuán peligroso, cuán mortífero es el pecado que ya existe. ¿Ok? No nos olvidemos, por favor, de esa secuencia. Voy a repetirlo para que tengamos esa secuencia absolutamente clara en la mente. Absolutamente clara en la mente. A ver, ¿dónde vemos esa secuencia? Por favor, mire por última vez el versículo 13 de Romanos capítulo 5. Mire por última vez ese versículo. Dice así, pues antes de la ley había pecado ¿en dónde? En el mundo. Bueno, ahora vamos a leer el 20. Pero la ley se introdujo, pregunto, ¿cuando la ley se introdujo ya había pecado en el mundo? Claro que sí. Entonces noten la secuencia. Esto es demasiado importante lo que vamos a decir. Cuando usted añade la ley de Dios a una realidad donde el pecado ya habita y domina, en vez de acabar con el pecado, la ley lo que hará será mostrar los efectos mortíferos, horrendos, espantosos que es el pecado, lo horrible que es el pecado. En vez de acabar con el pecado, cuando usted introduce la ley donde el pecado ya existe y domina, el pecado lo que hace es abundar. El pecado se vuelve horriblemente pecaminoso, sobremanera pecaminoso. No se acaba, sino que se descubre en todo su poder y en toda su mortalidad. Eso es lo que ocurre con el pecado cuando usted añade la ley. Entonces, dice aquí, Romanos 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió con la gracia? ¿La gracia qué? Sobreabundó. La gracia sobreabundó. Entonces, noten esto. Cuando se añadió la ley a una realidad donde el pecado ya existía y dominaba, el pecado abundó. ¿Y para qué hizo la ley eso? La ley hizo que el pecado abundara para que por medio de la gracia de Jesucristo el pecado fuese tratado en toda su capacidad mortífera, para que la gracia pudiese encargarse de lo que el pecado hace, para que la gracia pudiese ser tomada, aceptada y vivida. Ahora, ¿para qué? Mira lo que dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿para qué la ley hizo que el pecado abundara? ¿Para qué la ley hizo eso? Para que ahora, como el pecado había reinado, ahora reine la gracia mediante Jesucristo por el poder de su justicia, por el poder de Cristo, por el poder de su gracia. La ley manifestó que el pecado abundó para que ahora la gracia reinara con la misma, digamos, con mayor poder, con mayor fuerza, con mayor efectividad que lo que el pecado había reinado hasta ahora. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cuál es la última idea? La última idea con la que concluye el capítulo número 5. El capítulo número 5 concluye con la idea de que de la misma manera como el pecado había reinado para muerte, ahora la gracia de Jesucristo reinará con mayor fuerza, con mayor poder y con mayor eficacia por medio de la justicia de Cristo nuestro Señor. Y de eso se trata el capítulo número 6. Capítulo número 6, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver lo que significa. Atención con lo que voy a decir porque estas palabras son demasiado importantes para entender todo el capítulo. Escuche esto.
el capítulo número 6, de la misma manera en que el capítulo 5 habló de lo que perdón, de lo que el reino del pecado y de la muerte había significado para la humanidad, de la misma manera que el capítulo 5 nos habló acerca del reino del pecado y de la muerte, ahora el capítulo número 6 nos va a hablar de lo que el reino de la gracia significa para toda la humanidad. De eso se trata el capítulo 6. ¿Qué significa la gracia para el pecado? ¿Qué significa el reino de la gracia para el pecado? ¿Qué significa? Ok, esto es lo que significa. Vamos entonces a leer el primer versículo de Romanos capítulo número 6, versículos 1 al 14. La Biblia dice así. Dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se recuerdan que el versículo anterior había dicho que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó? ¿Recuerdan eso? Bueno, ahora este versículo se anticipa a un posible argumento en contra del apóstol Pablo. Se anticipa a un posible malentendimiento de su argumento planteado. Entonces, Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿Que debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y dice él, en ninguna manera. Y ahora, atención, él va a mostrar por qué razón no se debe ya vivir o perseverar en el pecado cuando la gracia comienza a reinar, cuando la gracia llega a la vida, cuando la gracia se hace presente y aceptada en la vida de cada ser humano. ¿Qué sucede con el pecado? Ya lo vas a ver. Mira esto, él dice, en ninguna manera perseveraremos en el pecado, en ninguna manera seguiremos viviendo en el pecado. ¿Por qué? Mira por qué, escucha esto. Mira lo que él dice aquí. Por favor, mira con atención lo que Pablo dice en sus palabras. Dice así, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nota esto. Por favor, yo quiero pedirte que te grabes esa frase en tu memoria. Porque los que hemos muerto al pecado. Grábate esa frase, morir al pecado. De acuerdo con el apóstol Pablo, el creyente en Cristo Jesús que recibe la gracia de Jesucristo para que la gracia reine por medio de la justicia de Cristo, quien recibe ese don de la justicia de Cristo, la gracia que viene con ese don hace que el creyente muera al pecado. Grábate esa frase, morir al pecado. Y como el creyente ha muerto al pecado, Pablo dice, ya no puede vivir en él. ¿Por qué? Porque el que ha muerto, ¿cómo puede vivir en aquello que ya murió? Si ya morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces nota esto. ¿Por qué te he pedido que te memorices la frase morir al pecado? ¿Por qué te he pedido que te memorices la frase nosotros hemos muerto al pecado? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque bueno, nota esto. En los versículos siguientes, el apóstol Pablo va a tratar con dos preguntas importantísimas en relación con el significado de morir al pecado. ¿Ok? Dos preguntas importantísimas en relación con lo que significa morir al pecado. Primera pregunta que él va a tratar en los versículos que siguen. Primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo se muere al pecado? ¿Cómo se experimenta esa muerte? ¿En qué circunstancias se experimenta? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo? ¿Cómo sucede? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se experimenta la muerte al pecado? ¿Ok? Esa es la primera pregunta que él va a tratar. Primera pregunta. Y la segunda pregunta que el apóstol Pablo va a tratar en este capítulo es, ¿qué significa
morir al pecado. Entonces, voy a resumir. Primera pregunta, ¿cómo se muere al pecado? Segunda pregunta, ¿qué significa? ¿Qué incluye? ¿En qué consiste morir al pecado? Así que tenemos la primera pregunta, ¿cómo? ¿Bajo qué circunstancias se muere el pecado? Y la segunda pregunta, ¿qué significa? ¿Y en qué consiste morir al pecado? ¿Qué es eso? Muy bien, vamos entonces a ver lo siguiente. La primera pregunta que el apóstol responde es, ¿cómo se muere el pecado? ¿Cuándo se experimenta esa muerte? ¿En qué circunstancias se experimenta? ¿Cómo se lleva a cabo? Vamos a ver la respuesta que el apóstol Pablo ofrece. Dice en el versículo número 3 lo siguiente. Vamos a leer. ¿Cómo se muere el pecado? Aquí está la respuesta. Dice el apóstol, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en dónde? Hemos sido bautizados en quién? En Cristo. ¿Y hemos sido bautizados en dónde? En su muerte. Ahora mira lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados, la palabra plantados es enterrados, si fuimos enterrados como una planta, si fuimos enterrados, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. A ver, queridos amigos y hermanos, lo que estamos diciendo aquí de parte del apóstol Pablo es doctrina básica, esencial, fundamental y fundacional de la doctrina apostólica del Nuevo Testamento. Lo que estamos diciendo es algo que está en todo el Nuevo Testamento y ya lo vamos a mostrar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mira lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo de parte del apóstol Pablo y del Espíritu Santo en este momento es que cuando el creyente se bautiza, el creyente es llevado a la cruz de Cristo para que sea muerto en la cruz de Cristo. Cuando usted se bautiza, usted está compartiendo la cruz con Cristo. Usted está participando en la cruz de Cristo. Nota esto. La cruz de Cristo se levantó con el propósito de que cuando usted cree en Cristo y es bautizado, usted sea llevado a esa cruz para que usted sea crucificado juntamente con Él. Su bautismo, por tanto, depende absolutamente de la realidad de la cruz. Repito, en otras palabras, su bautismo no tiene ni experimenta absolutamente nada que no haya ocurrido en la cruz de Cristo. Su bautismo es posible porque la cruz de Cristo fue una realidad. Si la cruz de Cristo no hubiese sido realidad, su bautismo es absurdo, imposible y sin sentido. Pero su bautismo es su bautismo significa muerte porque significa que en su bautismo usted participa de la muerte que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Y ahora yo se los voy a demostrar. Mire esto, les hago una pregunta. El Nuevo Testamento dice que Cristo fue resucitado y que fue sentado en el trono celestial de las alturas. ¿Dice eso el Nuevo Testamento? Claro que sí, ya lo vamos a comprobar. Ahora nota. El Nuevo Testamento dice que Jesucristo fue resucitado y que fue entronizado en el trono de la majestad de los cielos para luego ser capaz de decirle a usted que cuando usted cree en Cristo, cuando usted cree en Cristo y lo recibe, usted es resucitado y es sentado juntamente con Cristo en su trono. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora les hago una pregunta. Si no hubiese sido real que Cristo se sentó en el trono del Padre, ¿podría el Nuevo Testamento decirnos que nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo? No, ¿verdad? La realidad que es posible para nosotros es solamente posible porque sucedió y fue posible ¿para quién? Para Cristo. Entonces, Cristo actúa como nuestro precursor.
Cristo actúa como aquel que abrió el camino para que allí donde Cristo está, nosotros estemos con y juntamente con Él. Pero si no es verdad que Cristo fue sentado en el trono del Padre, tampoco es verdad que usted y yo hemos sido sentados juntamente con Él, porque toda nuestra experiencia espiritual depende ¿de quién? De la experiencia de Él, de la experiencia de Cristo. Muy bien. Ahora yo les voy a decir, les voy a mostrar si el Nuevo Testamento enseña esto como una doctrina apostólica, fundacional y fundamental del Nuevo Testamento. Dejen su mente allí en Romanos capítulo 6 y tomen su Biblia en las manos para mostrarle que esto está por todo el Nuevo Testamento, por todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice esto, lo que dice la Escritura. A ver, abran sus Biblias, por favor, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Mira lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 6. El apóstol Pablo dice que nosotros morimos con Cristo para que de la misma manera en que Cristo fue muerto y resucitado por la gloria del Padre, nosotros también seamos resucitados a una nueva vida, así como Él. Entonces mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Mira esto. Esto está en todas partes del Nuevo Testamento. Mira esto. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 11. Dice la Escritura así, escucha. Palabra fiel es esta. Nota, este es el comienzo de una fórmula apostólica. Es el comienzo de un credo o de una formulación o confesión de fe apostólica. Escucha esto. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Se da cuenta? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 1 y 2. Mira lo que dice aquí. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículos 1 y 2. Dice la Escritura lo siguiente. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia aquí. Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Ajá, el apóstol dice así. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, escucha este versículo, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ver otro pasaje del Nuevo Testamento. Otro pasaje del Nuevo Testamento. Escucha esto. Efesios capítulo número 2. Escucha esto. Efesios capítulo número 2. Versículos número 4 al 6. Versículos número 4 al 6. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Mira lo que dice. Dice Efesios 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y finalmente Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunto, ¿esto está en todo el Nuevo Testamento? En todo el Nuevo Testamento. Incluso si usted va a Hebreos capítulo 6, versículo 20, dice que Cristo entró a la majestad de las alturas como nuestro precursor. ¿Para qué? Para que allí donde Él entró, nosotros entremos con Él. ¿Se da cuenta? Entonces, esto está en todo el Nuevo Testamento, está en todas partes. Esta es doctrina básica del Nuevo Testamento. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 6 en nuestra presentación. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra primera pregunta? El apóstol Pablo intentó responder la primera pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se muere al pecado? ¿Cuándo se experimenta esa muerte? ¿Bajo qué circunstancias se experimenta? Esa muerte al pecado sucede cuando por la fe en Jesucristo usted y yo somos bautizados y usted y yo somos llevados a la cruz de Cristo para ser crucificado juntamente ¿con quién? Juntamente con Él. Esa es la circunstancia en la que se lleva a cabo
esta muerte. Esta es la circunstancia en la cual usted y yo nos morimos al pecado. Nos morimos al pecado por medio de la fe en Cristo a través del bautismo, porque en el bautismo participamos de la cruz de Jesucristo para morir con Él. Y ahora, ¿para qué morimos con Él? Para resucitar con Él, para resucitar por su vida, para que Él resucite en nosotros, para que su vida sea lo que nos resucite y nos levante, para que ya no nos levantemos nosotros, sino la vida de Cristo resucite, nazca en nosotros. La vida de Cristo comienza a ser vivida en nosotros. Para eso morimos con Él, para que Él viva en nosotros. ¿Ok? Ahora bien, ahora voy a responder la segunda pregunta. Atención, porque esta pregunta es demasiado importante. Segunda pregunta. Dijimos que la primera era ¿cuál? La primera pregunta era ¿cómo se muere al pecado? Y la segunda es ¿cuál? La segunda es ¿qué es morir al pecado? ¿En qué consiste morir al pecado? ¿Qué es eso? ¿Qué significa morir al pecado? Esta pregunta Pablo la responde a partir del versículo número 6. Siguiente diapositiva. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Siguiente diapositiva. Aquí está. Muy bien. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos 6 al 14. ¿Qué significa morir al pecado? ¿En qué consiste morir al pecado? ¿Qué implica? ¿Qué es morir al pecado? Mira lo que es. Atención, atención, porque dice el apóstol Pablo así. Romanos capítulo 6, versículo 6 en adelante. El apóstol dice, sabiendo esto, es decir, Pablo dice, lo que les he dicho anteriormente está construido sobre la base de esto. Lo que ya les dije se sabe y se entiende si primero se sabe esto. Lo que ya les anuncié acerca de la muerte al pecado en el bautismo es posible porque eso es lo que significa sabiendo que. Escucha esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Con él, con Cristo. Escucha esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? ¿Para qué somos crucificados juntamente con él? ¿Para qué es usted y yo crucificado con Cristo por la fe en el bautismo? ¿Para qué? Escucha, ¿para qué? Mira lo que él dice. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa el verbo destruido? Nota esto. Por favor, tomen sus Biblias y denle una mirada breve, denle una mirada muy breve a Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos capítulo 3, versículo 31. Denle una mirada muy breve a ese pasaje. Romanos capítulo 3, versículo 31. Mira lo que dice el apóstol. Luego, por la fe, invalidamos. Luego, por la fe, anulamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Escucha, la palabra invalidar, la palabra anular, es la palabra griega katargeo. Katargeo. Es la misma y exacta palabra griega que el apóstol utiliza aquí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Así que podemos traducir lo siguiente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, sea invalidado. En otras palabras, para que el cuerpo de pecado pierda su jurisdicción sobre nosotros, para que el cuerpo de pecado pierda el poder de dominarnos, para que el cuerpo de pecado pierda su poder sobre nosotros. Para eso somos bautizados en Cristo, para que el viejo hombre sea crucificado juntamente con Cristo y nosotros experimentemos la pérdida de poder del cuerpo de pecado sobre nosotros. Eso es lo que significa. ¿Para qué? Mira, ¿para qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, les hago una pregunta, queridos amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora. ¿Qué significa morir al pecado? Respuesta corta y sencilla. Morir al pecado significa que cuando usted se bautiza con Cristo, usted es crucificado en la cruz de Cristo para que en la cruz de Jesucristo
el cuerpo de pecado que nos dominaba ya pierda su dominio sobre nosotros para que ya no vivamos más sirviendo al pecado, sino sirviendo a Cristo. Eso es lo que significa morir al pecado. Morir al pecado significa ser crucificado con Cristo para que el cuerpo de pecado pierda su poder, su jurisdicción, su capacidad, su poder sobre nosotros. Eso significa morir al pecado. Muy bien. Entonces, respuesta de las dos preguntas. Número uno, ¿cómo se muere el pecado? Se muere en la cruz de Jesucristo mediante el bautismo por la fe en Cristo. Segunda pregunta, ¿qué significa morir al pecado? Significa que el cuerpo de pecado es crucificado en la cruz para que pierda su poder sobre nosotros y no nos domine más, sino que podamos hacer la voluntad de Dios y ya no servir más al pecado. Eso significa morir al pecado. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Una pregunta. ¿Usted y yo morimos al pecado gracias, dependiendo de y sobre la base de lo sucedido en la cruz de Cristo? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque si la cruz de Cristo no hubiese sido realidad, nuestro bautismo no es realidad. Nuestro bautismo sería un absurdo, porque nuestro bautismo es participación de la cruz de Cristo. Ahora, si la cruz de Cristo no hubiese sucedido en la historia, ¿usted cree que el bautismo suyo y el mío fuese posible? No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el bautismo suyo, el mío y el de todo creyente solamente es posible gracias a lo que sucedió y ocurrió ¿en dónde? En la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesucristo después del tercer día. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Una pregunta. Si la Biblia me dice a mí que en mi bautismo debe suceder algo que no sucedió en la cruz de Cristo, ¿es posible que suceda en mi bautismo? En otras palabras, si la Biblia dice que en mi bautismo debe ocurrir una muerte, una anulación del cuerpo de pecado, y eso debe ocurrir en mi bautismo y en el suyo, ¿será que eso debió haber ocurrido en la cruz de Cristo también o no? ¿O será posible que en mi bautismo y el suyo ocurra una muerte al pecado, pero en la cruz de Cristo eso no ocurrió nunca? ¿Será posible que en mí y en usted ocurra algo que en Cristo no ocurrió? No, ¿verdad? No es posible. No es posible. En otras palabras, todo lo que ocurre conmigo y con usted en el bautismo ocurre porque ocurrió y sucedió ¿en dónde? En la cruz del Calvario. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Vamos a ver lo que dice la Biblia aquí. Escucha esto. Atención. Versículo 7 al versículo número 10. Escucha esto. Dice así. Porque el que ha muerto, es decir, el que ha muerto con Cristo en el bautismo, el que ha muerto con Cristo en su cruz por medio del bautismo, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Palabra fiel es esta, 2 Timoteo 2:11. Si morimos con Él, también resucitaremos con Él. Eso es palabra fiel apostólica del Nuevo Testamento, palabra de Dios, palabra del Espíritu. Escucha esto. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, atención, 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 todo el mundo, atención, porque ahora el versículo 9 y 10 está hablando no del ser humano, no está hablando del creyente, está hablando de Jesucristo. Atención, atención y atención. Escucha esto. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Versículo 10. Porque en cuanto murió, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿correcto? Sí, correcto, está hablando de Cristo. Porque en cuanto murió, atención, amigos, amados, hermanos de mi alma, escucha esto, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Por amor a Jesucristo bendito del cielo. ¿Qué significa que Cristo haya muerto al pecado? ¿Qué significa morir al pecado en nuestra experiencia? Morir al pecado en nuestra experiencia significa que en ocasión del bautismo y por la gracia y la fe en Cristo, yo experimento
muerte al cuerpo de pecado para que éste sea anulado y ya no domine sobre mí. ¿Qué significa que Cristo haya experimentado muerte al pecado? ¿Qué significa esto? Oh, vamos a ver lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 24 y Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer allá, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 24 y luego Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 5, versículo 24 y luego Gálatas capítulo 2, versículo 20. Atención con lo que dice la Biblia en Gálatas 5, 24. Dice así: pero los que son de Cristo, ¿quiénes son los seguidores de Cristo? Los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los que han nacido con Cristo, los que han muerto con Cristo, los que han nacido con Cristo, los que viven de Cristo, los que han recibido a Cristo, los que han recibido su gracia. Escucha. Pero los que son de Cristo, ¿qué es lo que ha sucedido con ellos? Escucha esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Les hago una pregunta. ¿Cuándo han crucificado la carne los que son de Cristo con sus pasiones y deseos? ¿Cuándo la carne ha sido crucificada para ellos juntamente con sus pasiones y deseos, aquellos que son de Cristo? ¿Cuándo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones? ¿Cuándo? En el bautismo. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo número 6. Y si usted quiere saber si Gálatas también habla del bautismo, yo les voy a pedir que usted mire el capítulo número 3 a partir del versículo 24. A partir del versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pregunto, ¿Gálatas y Romanos son de la misma pluma? Sí. ¿Gálatas y Romanos enseñan lo mismo? Sí. ¿Enseña Pablo que en el bautismo en Gálatas la carne ha sido crucificada para el creyente con sus deseos y pasiones? Sí. ¿Qué significa eso? Gálatas 2:20. Escucha lo que significa. ¿Dónde crucificó el creyente su carne con sus deseos y pasiones? ¿Dónde la crucifica el creyente? ¿Dónde crucifica usted y yo? ¿Dónde crucificamos usted y yo la carne con sus deseos y pasiones? ¿Dónde la clavamos? ¿Dónde la crucificamos? ¿En nuestra cruz? No, en la cruz de Cristo. Escuche lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Les hago una pregunta. De acuerdo con Romanos capítulo 6, versículo 6, la anulación, la pérdida de poder, la invalidación o destrucción del cuerpo de pecado significa que usted ha crucificado la carne juntamente con Cristo, ¿sí o no? Muy bien. Usted y yo, se nos dice que en el bautismo experimentamos la crucifixión de la carne, la destrucción o la anulación del cuerpo de pecado en la cruz de Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Ahora les hago una pregunta. Cuando usted crucifica su carne, su cuerpo de pecado en la cruz de Jesucristo, ¿usted lo crucifica con sus deseos y pasiones? ¿Sí o no? Claro que sí. Les hago una pregunta. Si la cruz de Cristo es la realidad de la cual depende nuestro bautismo, si lo que sucedió en el bautismo suyo y mío depende de que haya sido realidad la cruz de Cristo, ¿quiere decir que en la cruz de Cristo, Cristo crucificó la carne con sus deseos y pasiones? Querido hermano, si esto no fue lo que sucedió en la cruz, entonces en usted y en mí esto nunca puede suceder. ¿Cómo se le ocurre al Nuevo Testamento pedirle a usted que crucifique su carne con sus deseos y pasiones en la cruz de Cristo, si en la cruz de Cristo eso nunca ocurrió? ¿Cómo se le podría ocurrir al Espíritu Santo pedirle a usted y a mí que en el bautismo crucifiquemos la carne con sus deseos y pasiones en la cruz de Cristo, si en la cruz de Cristo no hubo crucifixión de la carne con sus deseos y pasiones? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ser esto lo que el Espíritu Santo nos dice si en la cruz de Cristo no ocurrió eso? Obviamente, en la cruz de Cristo tuvo que haber ocurrido la anulación del cuerpo de pecado. Obviamente, en la cruz de Cristo tuvo que haber ocurrido
una crucifixión de la carne con sus deseos y pasiones. Obviamente en la cruz de Cristo Dios tuvo que condenar el pecado en la carne. Obviamente en la cruz de Jesucristo Dios tuvo que condenar el pecado en la carne con sus deseos y pasiones. Porque si Dios fue capaz de condenar y crucificar la carne humana con sus deseos y pasiones en la cruz de Jesucristo, entonces es posible que en su bautismo y el mío ocurra crucifixión de carne con sus deseos y pasiones. ¿Dice la Biblia que Jesucristo murió al pecado? ¿Dice la Biblia que Jesucristo murió al pecado? Pregunto, si morir al pecado para usted y para mí significa crucifixión juntamente con Cristo para anulación y destrucción del cuerpo de pecado, ¿significa que en la cruz hubo anulación y destrucción del cuerpo de pecado? Claro que sí. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. ¿Y para qué? ¿Para qué ocurrió eso en la cruz? Vamos a terminar de leer Romanos 6, versículos 1 al 14. Vamos a terminar de leer Romanos 6, versículos 11 al versículo 14. ¿Para qué ocurrió eso? Mire, ¿para qué? Dice así. Dice el apóstol. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Por qué podemos considerarnos muertos al pecado? Porque hemos sido crucificados con Cristo. ¿Para qué? Escucha esto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué razón el pecado ya no puede dominarnos con sus concupiscencias? ¿Por qué razón el pecado ya no nos va a dominar? Porque al ser bautizados y al ser crucificados con Cristo Jesús, el cuerpo de pecado perdió su poder sobre nosotros y ahora ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme a aquel que murió y resucitó y vive su vida en nosotros. ¿Te das cuenta? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y dice el versículo 2, escucha, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Versículo 14, escucha esto. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pregunto, ¿qué significa eso? Significa que gracias a la recepción de la gracia de Jesucristo, por medio de su gracia, por medio de su poder, por medio de su espíritu, por medio de su vida, el creyente que ha muerto y ha resucitado con Cristo puede enseñorearse sobre ¿qué? Sobre el pecado, porque la gracia ya llegó, porque el reino de la gracia ya llegó por medio de la justicia de Cristo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que significa la gracia para el creyente. La gracia hace posible que usted sea bautizado. La gracia hace posible que en ese bautismo usted sea crucificado con Cristo. La gracia hace posible que cuando usted sea crucificado con Cristo, el cuerpo de pecado sea destruido, anulado y crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado ya no lo domine a usted, para que ahora usted lo domine a él y se enseñoree sobre él. Y eso, todo es posible gracias a que Cristo en la cruz crucificó al cuerpo de pecado. Cristo murió al pecado. Cristo crucificó en la cruz un cuerpo de carne con sus deseos y pasiones para que sea posible que usted lo crucifique cuando usted se bautiza. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña Pablo. Es lo que enseña el Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta? Y ahora yo se los voy a demostrar con otro texto. ¿Quiere que yo se lo demuestre con otro texto? Vamos a mostrarlo con otro texto. La Biblia lo va a decir. La Biblia lo va a mostrar. Voy a mostrarlo con otro texto. Vamos a ver. Abra su Biblia, por favor, conmigo en Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo número 2. Pregunto, ¿quién escribió Romanos? El apóstol Pablo. ¿Quién escribió Colosenses? El apóstol Pablo. Vamos entonces a leer lo que dice la escritura en Colosenses capítulo 2, versículo número 9 hasta el versículo número 13. Vamos a leer Colosenses capítulo número 2, versículo 9 hasta el versículo número 13. Leamos así, la escritura de Dios, la palabra divina, palabra inspirada de Dios, dice así. Escucha esto, Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 13. Dice el Señor. Porque en él, hablando de Cristo, ¿ok? Está hablando de Jesús, porque en él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Plenitud de la deidad, en griego, pleroma teiote, teiotes, ¿ok? Pleroma teiotes, es decir, la plenitud de la divinidad. Escucha, versículo 10. Y vosotros estáis en pleroma, vosotros estáis llenos, completos, en plenitud. Vamos a inventar una palabra castellana, una palabra española, que no existe, vamos a inventarla. Y vosotros estáis plenetizados, plenizados. No existe, pero es para conservar la semejanza en el griego, porque en el griego la misma palabra que aparece en el 10 es la misma que aparece en el 9. Pero en español eso no era posible. Pero lo acabamos de hacer, lo acabamos de inventar para que usted vea la igualdad de términos. Entonces, y vosotros estáis en plenitud, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. Atención, atención, atención con el versículo 11 al 13. Atención porque es clave. Escucha esto. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. A ver, vamos a ver. Una pregunta para los estudiantes de la Biblia de este grupo. A ver, ¿qué significa o qué ejecuta o en qué consiste la circuncisión hecha con mano, hecha a mano? ¿Qué significa eso? Escucha lo que significa. Significa que el genital masculino, el miembro genital masculino, se le hace una cirugía para despojar la carne que lo recubre. Eso es lo que significa la circuncisión hecha a mano. Ahora mira la metáfora del apóstol Pablo. Ahora mira la comparación que hace Pablo. Ahora mira cómo Pablo pasa de una circuncisión hecha a mano a una circuncisión hecha por el Espíritu en el corazón. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Qué significa entonces la circuncisión que no se hace a mano? ¿Qué significa la circuncisión hecha por el Espíritu? Mira lo que significa. Escucha. Al echar, la palabra griega es ekduo, apekduo, que quiere decir despojar. Al despojar, al despojar, al desvestir. Escucha. Al despojar de vosotros el cuerpo de pecado, el cuerpo carnal, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. A ver, ¿qué es lo que significa la circuncisión no hecha con mano? La circuncisión no hecha con mano es que en vez de ser nosotros despojados de la carne que recubre el genital masculino, somos despojados del cuerpo completo de pecado, el cuerpo de carne. Somos despojados. ¿Para qué? Escucha esto. Mira lo que dice el versículo 12. ¿Cuándo ocurre esto? Escucha. Sepultados con él. ¿Quién es él? Cristo. Sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué cosa? Resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Usted recuerda lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26, que dice que todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? ¿Estáis qué? Revestidos. Ahora les voy a decir algo maravilloso, maravilloso. La palabra griega despojar es la palabra griega ekduo. Ekduo, escucha, ekduo quiere decir desvestir, despojar, desvestir, ekduo. ¿Y saben qué significa la palabra griega revestir, que aparece en Gálatas 3, 27, 26 y 27? ¿Sabes lo que significa? Cuando dice de Cristo estáis revestidos, atención, la palabra griega ya no es ekduo, la palabra griega es enduo. Quiere decir que así como despojar significa desvestir, la palabra griega revestir significa investir. Escucha, desvestir, ekduo, investir, enduo. Entonces, escucha, cuando usted se bautiza, el cuerpo de pecado se le quita el poder, se le quita el poder al cuerpo de pecado para que usted sea investido con el poder de Cristo. ¿Y eso ocurre dónde? Cuando somos sepultados con él para circuncisión no hecha a mano, sino con muerte de Cristo y resurrección de Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora mira lo que dice esto. Escucha esto.
Dice esto. Mira lo que dice aquí. Escucha, mira lo que dice. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Escucha esto, escucha esto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, ¿haciendo qué? Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo esto posible? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo Cristo lo hizo posible? Versículo 15. Escucha el versículo 15. Y despojando. Es el mismo verbo, señores. Es el mismo verbo, amigos y hermanos. Es el mismo verbo, despojar, ekduo, escucha. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Oh, significa que usted y yo podemos ser despojados del cuerpo de pecado porque Cristo lo crucificó y lo despojó de su poder en la cruz. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que la Biblia dice y enseña? Cristo despojó del poder al cuerpo de pecado para que nosotros podamos ser despojados del mismo cuerpo en la muerte con Cristo por el bautismo. Y eso solamente puede ser realidad si en la cruz de Cristo eso también sucedió. Ahora les hago una pregunta. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto para volver mañana a Romanos capítulo 7 y 8. Vamos a terminar con esto. Cristo Jesús debía crucificar entonces el cuerpo de pecado en la cruz para despojarlo de su poder sobre nosotros, ¿sí o no? ¿Debía Cristo crucificar el cuerpo de pecado en la cruz, la carne con sus deseos y pasiones para despojarlo de su poder que tiene sobre nosotros? ¿Sí o no? Claro que sí. Para hacer posible que nosotros vivamos la experiencia de ser despojados del dominio de ese cuerpo, de ser despojados del dominio de esa carne, Cristo la tuvo que crucificar en la cruz. Cristo llevó el cuerpo de pecado a la cruz. Cristo llevó la carne a la cruz. Y ahora les hago una pregunta. Una preguntita. Y esta pregunta, atención, esta es la pregunta del $1.000.000. Esta es la pregunta que vale $1.000.000. Esta es la pregunta. Atención. Si Cristo tenía que llevar a la cruz el cuerpo de pecado, la carne con sus deseos y pasiones, para crucificarla, para despojarla de su poder, para que nosotros recibamos ese beneficio, para que la carne de pecado también pierda su poder sobre nosotros. Les hago una pregunta. Si Cristo debía crucificarlo en la cruz, ¿significa eso que Cristo debía haber asumido esa carne? ¿Significa que Cristo debía haber asumido ese cuerpo? ¿Significa que Cristo debía haber asumido esa carne al venir a morar en medio de nosotros? ¿O no significa eso? Escucha esto. Si Cristo Jesús debía clavar en la cruz el cuerpo de pecado para despojarlo de su poder sobre nosotros, ¿significa eso que debía haberlo asumido? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Y con este versículo terminamos. Hermano Mauricio, por favor, pase las diapositivas adelante porque tengo Romanos 8, versículos. Adelante. Eso lo vamos a estudiar mañana. Adelante. Eso lo vamos a estudiar mañana. Ahí está. Romanos 8, versículos 1 al 4. Aquí está. Muchas gracias, hermano Mauricio. Mire lo que dice la Biblia. Atención. Por favor, atención, lea esto con todo su corazón y con toda su mente. Lea esto, mire lo que dice aquí. Si Cristo entonces, escucha, voy a repetir la pregunta. Si Cristo debía llevar a la cruz el cuerpo de pecado para despojarlo de su poder sobre nosotros con sus deseos y pasiones, ¿quiere decir que Cristo debía haber asumido ese cuerpo? ¿Sí o no? Oh, mira lo que dice la Biblia. Escucha esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Pregunto, ¿qué es lo que hizo posible que vivamos ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, que es mi muerte y mi resurrección en el bautismo, es la que hace posible que yo
por medio de la gracia de Cristo, no viva ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es exactamente la doctrina bíblica. Mira lo que dice la doctrina bíblica. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahí está, la carne hacía imposible el cumplimiento de la ley, por eso la ley era débil, porque la carne la hacía débil, porque la carne hacía imposible que la ley cumpliera sus requerimientos en nosotros, y dice la Biblia, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pregunto, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Termino con esta declaración. Si en el plan de salvación no se estipulaba que Cristo asumiese nuestra carne para crucificarla juntamente con sus deseos y pasiones, para hacer posible que usted y yo la crucifiquemos en el bautismo y le demos muerte para que ya no nos domine más, sino que el Espíritu sea el que conduzca nuestra vida para ya no más servir a la carne, sino solo al Espíritu, si eso no es el plan de salvación, entonces su bautismo y el mío no tiene sentido. No es verdadero, no es posible, es un completo absurdo, porque la única razón por la cual el bautismo nuestro existe es para que compartamos la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de los muertos. Y si la muerte de Cristo en la cruz no significó crucifixión de la carne con sus deseos y pasiones, ¿cómo es posible que su bautismo y el mío signifique crucifixión de carne con deseos y pasiones si eso no fue lo que ocurrió en Cristo? Precisamente por eso el Nuevo Testamento enseña que Cristo asumió la carne en semejanza de carne de pecado, la carne de pecado, la carne del cuerpo de pecado, para que en la cruz pudiese despojarlo de su poder sobre nosotros, para que en su bautismo la carne de pecado pierda su poder sobre usted y sobre mí, para que nunca más lo obedezcamos, para que nunca más obedezcamos sus deseos y pasiones, para que nunca más andemos conforme a la carne, sino solamente conforme al Espíritu. Señoras y señores, eso es lo que la Biblia enseña sobre la humanidad de Cristo y la relación de esta con el plan de la salvación. Esa es la doctrina bíblica. Que el Señor les bendiga y les guarde. Mi hermano Manuel, buen día, mi hermano. Dios me lo bendiga. Gracias por el mensaje de esta mañana. Hay algunas preguntas que quisiéramos compartir con usted y por la gracia de Dios, si usted nos podría contestar. Y estas dos preguntas es bien interesante porque el Señor, sabemos que el Señor quiere quitarnos nuestros pecados. Y bien interesante, sabemos que tenemos la posibilidad de que podamos ser perdonados por ellos y sabemos que podemos vencer sobre el pecado. Gracias, mi hermano, por el tremendo mensaje esta mañana. Estas dos preguntas van de acuerdo como es con el bautismo. Y la pregunta es así, dice, ¿es necesario que nosotros seamos bautizados o solo aceptar a Cristo en nuestro corazón? Muy bien, miren esto. Uh-huh. Cuando una persona cree en Cristo, fíjate eso, cuando una persona cree en Cristo, la Biblia dice así, el que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué en ese orden? ¿Sabes por qué en ese orden? Uh-huh. Porque todo el que cree, siempre y cuando sea una posibilidad real para él, no como el ladrón en la cruz, que está crucificado y no puede bajarse de la cruz, ¿verdad? Siempre y cuando sea una posibilidad, todo el que cree será bautizado, porque la fe que es suficiente para recibir la gracia de Cristo, la fe que es real para recibir a Cristo, es también genuina y real solamente cuando obra por amor de Cristo, por amor a Cristo. Entonces, la misma fe que me hace aferrarme de la gracia de Cristo, me mueve a hacer todo aquello que Cristo me haya pedido. Y por esa razón, la fe genuina siempre es la fe que obra por amor a Dios. Amén, amén, amén. Nosotros como adventistas sabemos que el rito del bautismo es prácticamente algo bien serio. Y hay una pregunta bien interesante. ¿Qué sucede con las personas que se bautizan tal vez 2, 3,
tal vez más, porque van de denominación en denominación. ¿Qué se podría, como es, enseñar acerca de eso a las Sí, personas, sabiendo que el bautismo es algo serio, ¿no? Ujú. sí, mira, Elena de White una vez respondió esa pregunta porque la pregunta surgió de si una persona que anteriormente había sido bautizada, ¿ok? Como la Biblia lo dice, con el bautismo bíblico por inmersión en una denominación distinta del pueblo adventista, debía ser bautizado nuevamente cuando venía al pueblo adventista. Y Elena de White recomienda que a una persona que experimentó el bautismo bíblico, ¿ok? Ujú. Y ha permanecido y perseverado en la fe de Jesús, no se le debe presionar el tema de un nuevo bautismo. ¿Por qué? Amén. Porque este bautismo, habiendo sido administrado bíblicamente y habiendo operado la gracia de Dios, la gracia de Cristo en estas personas correctamente, y estas personas y la perseverancia de ellos en el guardar los mandamientos, en el crecer en la gracia de Cristo y en el crecer en el conocimiento y en la luz de la verdad, muestra que lo que sucedió en el bautismo es correcto, que lo que sucedió en el bautismo fue genuino. Ujú. Entonces no se les debe presionar con un nuevo bautismo. Sin embargo, si la persona considera apropiado que al provenir de otra denominación, ella, por causa de la luz, ella anhela experimentar el nuevo nacimiento, habiendo sido iluminada en la verdad, esta persona puede hacerlo si esta persona, por consentimiento propio, así lo pide. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando se trata de una persona que, por ejemplo, ha militado en la iglesia adventista durante 20 años y se ha bautizado 3, 4, 5 veces porque ha cometido errores, se va de la iglesia y vuelve y es bautizado nuevamente, vuelve a caer en errores, vuelve a apartarse de la iglesia y vuelve a entrar a la iglesia y es bautizado nuevamente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué esto se aplica si la Biblia habla solamente de un solo bautismo? ¿Por qué dice la Biblia, por qué habla en la Biblia de un bautismo en Efesios 4 y luego habla de bautismos en Hebreos capítulo número 6? Probablemente porque el bautismo ideal y el único bautismo genuino es aquel en donde el agua es solamente un símbolo de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la persona. Es solamente un símbolo el agua de lo que el Espíritu Santo ejecuta en la persona para someter de ahora en adelante el cuerpo de carne, el cuerpo pecaminoso, el cuerpo de pecado, y someterlo por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, si esto sucede, atención, si esto sucede una vez en la vida de una persona, pero la persona luego no persevera porque se aparta de Cristo, porque no permanece en Cristo y va y peca, y vuelve a un postrer estado que es peor que el primero, y la persona vuelve a la fe, la persona debe experimentar de nuevo el símbolo del nuevo nacimiento. La persona debe renacer de nuevo, la persona debe experimentar el lavamiento y regeneración del Espíritu Santo. Y esto es lo que opera el Espíritu Santo. Pero nota esto, lo maravilloso e interesante es que el Espíritu Santo opera esto, hermano Pablo, opera esto en conexión con el símbolo del agua. No encontramos en el Nuevo Testamento, un pasaje. Le doy un ejemplo. ¿Usted recuerda cuando el apóstol Pablo, después de que quedó ciego por la luz, fue llevado hasta la ciudad donde se le dijo, eh, mira Pablo, vas a ir a esta ciudad y vas a entrar y vas a conseguir a un hombre que se llama Ananías, el cual te va a bautizar? ¿Recuerda? Una pregunta, mira esto, una preguntita. Oye, si es el mismo Cristo el que se le aparece en el camino, ¿no podía Cristo mismo bautizarlo? ¿No podía Cristo mismo con el Espíritu Santo enviar al Espíritu y bautizar a Pablo en el Espíritu de tal manera que Pablo no necesitara bautizarse en agua? Claro. La verdad es que Cristo por medio del Espíritu Santo opera siempre en armonía con la iglesia, en armonía con sus instrumentos, en armonía con los símbolos que dejó para, digamos, para acompañar esas realidades espirituales. Entonces, el agua es un símbolo que acompaña la realidad espiritual que es el espíritu, pero el agua debe estar presente. El agua debe estar presente porque fue lo que Cristo dijo. Cristo dijo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en cumplimiento de la palabra de Cristo, Cristo ejecuta el bautismo del Espíritu en conexión con el bautismo del agua. Por eso es que nosotros administramos el bautismo para una persona que ha caído en el pecado, que se ha apartado de la fe y que al volver necesita volver a experimentar la renovación del corazón, del Espíritu Santo, y esta renovación como realidad espiritual también va en armonía con la aplicación simbólica del agua que ocurre en el bautismo. Amén, amén. Gracias, mi hermano Manuel.
Hay otra pregunta aquí interesante. De acuerdo a Colosenses 2:14, nosotros sabemos que mucha gente prácticamente dice que la ley fue clavada en la cruz. ¿Que eso es correcto? ¿O cómo podríamos nosotros prácticamente desarrollar ese versículo, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado estudiando? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, hermano Pablo, y a todos los hermanos que nos escuchan. Esa palabrita griega, hierógrafo, es la palabrita que aparece allí en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice que Cristo, anulando el acta de los decretos, ¿ok? Anulando el acta de los decretos, y esa palabra, acta de los decretos, en griego es hierógrafo, ¿ok? Hierógrafo. Entonces, esa palabrita hierógrafo, acta, esa palabrita ha recibido cientos y cientos y cientos de interpretaciones, cientos de interpretaciones. Dentro de esas interpretaciones se dice que eso es una nota de pago, es un pagaré. Cristo destruyó el pagaré, y el pagaré significaba los ritos simbólicos y las sombras del santuario, en donde Cristo, al cumplirla, deshace y anula la sombra, porque mientras la aplicación de la sangre en el santuario terrenal era como un pagaré de la realidad, cuando Cristo viene y ya no es la sombra, sino es la realidad, Cristo anula lo que era la sombra, porque la sombra fue el pagaré y la realidad es el pago total y final de lo que aquello era sombra. Entonces, esa es una interpretación. Otra interpretación es que el hierógrafo se refiere a los estatutos y ordenanzas y juicios que fuera del decálogo se contenían en la ley de Moisés, que era puesta no dentro del arca, sino al lado del arca. ¿Okay? Esa es otra interpretación. Entonces, lo que Cristo anula serían los servicios y los ritos cultuales del santuario terrenal, mientras que no anula el decálogo, porque el decálogo serían las tablas de piedra, mientras que esto sería el acta de los decretos y ordenanzas, ¿ok? Que se ponía no dentro del arca, sino fuera. Entonces, Cristo anula estas leyes, pero no anula los 10 mandamientos. Esa es otra interpretación que ha recibido. Sin embargo, yo les voy a decir la verdad con todo mi corazón. Yo no creo que estas dos interpretaciones sean correctas. No creo. Y yo creo que la razón por la cual no son correctas es porque han ignorado el contexto. Han ignorado totalmente el contexto. Porque fíjate una cosa, hermano Pablo, una preguntita. ¿De qué habla Colosenses 2, versículos 11 hasta el 15? ¿De qué habla? ¿De la circuncisión de qué? Del corazón. Del corazón. ¿Cierto? Así es. De la circuncisión del corazón. Ahora una preguntita. Esa circuncisión del corazón, ¿dónde aparece por primera vez en toda la Biblia? ¿Dónde aparece? Aparece en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. ¿Quiere leerla? Vamos a leerla. Sí. Léala, por favor, léala usted para que la audiencia sepa de qué estamos hablando. Deuteronomio. Capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, versículo número 6. Léala, por favor. Y dice así, capítulo 30, versículo 6 dice, y circuncidará, dice Jehová tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Ok, muy bien, perfecto, excelente, ¿verdad? Excelente, muy bien. Ahora una pregunta. ¿En qué contexto está esto? Lea el primer versículo. El 6 otra vez dice... No, el 1 del 30. El 1. Léalo, por favor. Sí. Dice, y será que cuando te sobreviniere, dice, todas estas cosas, la bendición y... ¿La bendición y qué? Y dice la maldición, dice, que ha puesto delante de ti. ¡Qué cosa tan interesante! Mira lo que está haciendo Moisés. Mira lo que está haciendo Moisés, hermano Pablo. Mira lo que está haciendo Moisés. Moisés reúne al pueblo. ¿Sabe lo que Moisés le dice? Moisés reúne al pueblo y le dice, mira pueblo de Israel. Aquí está la bendición de guardar el pacto y aquí está la maldición de desobedecerlo. ¿Verdad? Y luego Moisés le dice, pero ¿sabes qué? Yo sé que cuando yo me muera, tú te vas a desviar y te vas a apartar del camino. Y Dios traerá sobre ti todas las maldiciones del pacto. Una pregunta. ¿Moisés estaba profetizando eso como testimonio en contra de Israel o no? Escucha esto. Viene Moisés y agarra al pueblo y le dice, pueblo, a los cielos y a la tierra llamo como testigos, ¿qué? Contra ti.
Contra ti, claro. ¿Cierto? A los cielos y a la tierra llamo de testigos contra ti. ¿Para qué los está llamando como testigos a los cielos y la tierra? Porque Moisés está profetizando como testimonio para el pueblo, como testimonio contrario al pueblo, que el pueblo se va a desviar y el pueblo va a recibir las maldiciones ¿de qué? Del pacto. Del pacto. Wow. Ahora lea Colosenses 2:14. Léalo, por favor. Colosenses 2:14. Aquí lo tengo. Dice, 2:14. aquí dice, anulando el acta de los decretos, dice que había contra nosotros. ¿Que había qué? ¿Que había qué? Contra nosotros. Ahí está. ¿Se da cuenta? Lo que está hablando Colosenses es que Cristo, cuando circuncida el corazón, hace que el pueblo, en vez de ser siempre desobediente al pacto para que reciba las maldiciones, ahora el pueblo se hace obediente al pacto para que reciba solo las bendiciones. Eso es lo que está diciendo Colosenses. ¿Se da cuenta? De eso se trata. Eso es lo que está diciendo Colosenses. Colosenses está diciendo, mira, cuando Cristo te circuncide el corazón, ya no vas a recibir las maldiciones, sino solo las bendiciones, porque vas a caminar en obediencia al pacto. Eso significa. Gracias, mi hermano Manuel. Buena explicación. Vamos de nuevamente al bautismo. A una persona que está preguntando, o sea, que cada vez que pecamos, cada vez que tal vez una mentira o tal vez un robo o lo que sea, tenemos que bautizarnos nuevamente. ¿Eso significa? No, el Nuevo Testamento no dice eso. El Nuevo Testamento dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, no nos bautizamos cada vez que pecamos, porque entendemos que Jesucristo, como dice el camino a Cristo, Jesucristo no nos desecha y no nos lanza al poder de Satanás si nosotros venimos, aceptamos el pecado, lo confesamos y permanecemos en Cristo. Cristo no nos desecha desesperadamente, no. Cristo todavía nos sostiene y a pesar del pecado envía su Espíritu para que nos convenza, y cuando el Espíritu nos convence, venimos delante de Él, lo confesamos y Él nos perdona y nos limpia, porque Cristo no nos ha soltado, no nos ha desechado. Y por esa razón no nos bautizamos cada vez. Ahora, cuando la persona persevera en el pecado, no se arrepiente, persevera en el pecado, no se arrepiente, persevera en el pecado, no se arrepiente, llega un momento en que el pecado llega a dominarlo de tal manera que ya pierde absoluta y completa comunión, no porque Cristo lo haya soltado, no porque Cristo haya querido soltarlo, sino porque Él, por medio del pecado, ha eliminado el vínculo de permanencia con Cristo. Cristo ya no permanece en Él, ya Cristo no permanece en Él y Él no permanece en Cristo. Esa comunión de la cual se nos habla en Juan capítulo 15, donde dice, Juan capítulo 15 dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros. ¿Ve? Y luego dice, el que en mí permanece y yo en él. Y luego dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ese vínculo perfecto de la permanencia, de la morada de Cristo y el Padre en nosotros, ese vínculo por causa del pecado en el cual se acaricia, en el cual se persiste, en el cual se persevera, ese vínculo se rompe, porque el pecado siempre produce separación entre Dios y el hombre. Ese vínculo se rompe y entonces hay que volver a reconciliar a la persona cuando la persona es nuevamente, digamos, convencida finalmente por el Espíritu Santo, la persona tiene que experimentar reconciliación. Y le voy a decir una cosa, hermano Pablo, estos temas que usted me está preguntando son temas tan complejos que fueron la causa de escisiones en la iglesia temprana, en la iglesia cristiana temprana, en donde, por ejemplo, teólogos representativos de la iglesia, como por ejemplo Novaciano, como teólogos que pensaban que si una persona es de Cristo, está con Cristo, obedece a Cristo, cree en Cristo, pero luego la persona se separa de Cristo y vuelve a Cristo, muchos teólogos decían, no los podemos aceptar de nuevo, no podemos aceptarlo. Y por eso, algunos de los teólogos se iban del cristianismo y se convertían en maniqueos y se convertían en mandeanos y convertían en otras cosas y ya no cristianos porque decían, no podemos aceptarlo. Pero la verdad es que el Nuevo Testamento dice
que el justo, es decir, si Dios nos mandó en aquella sentencia de Cristo para Pedro, si Dios nos mandó perdonar hasta 70 veces 7 y el perdón humano está basado de acuerdo a la oración de Cristo, perdónanos como, es decir, ayúdanos a perdonar como también tú nos has perdonado, ¿recuerda? Es decir, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, el perdón humano está basado en el perdón divino. Entonces, si el perdón humano debe ser hasta 70 veces 7, el perdón divino es capaz de reconciliarnos con él mucho más de 70 veces 7, ¿ves? Porque el perdón humano es una expresión del perdón divino. Y entonces, bueno, nosotros vemos que Cristo puede perdonar, puede reconciliarnos, y puede atraernos nuevamente a su gracia, a su permanencia, a su perseverancia, mientras nosotros permanezcamos suficientemente sensibles al Espíritu Santo como para ser reconvenidos de pecado y atraídos nuevamente a Cristo. Vamos a dar un paso a una pregunta más, mi hermano Mauricio, ya que el tiempo se nos está acabando. Cubrir y quitar son dos diferentes verbos. Y la pregunta es, ¿Cristo quita o cubre nuestros pecados? Porque bueno, ese sería bueno, ¿cómo es entenderla eso? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, miren esto. El verbo cubrir aparece en el Salmo 32, por ejemplo. ¿Ok? Bienaventurado aquel que el Señor no cuenta el pecado y bienaventurado aquel cuyos pecados son cubiertos. ¿Cierto? Cubiertos. Entonces, el verbo cubrir en ese momento, escucha esto, el verbo cubrir, hermano Mauricio, está relacionado con lo que sucedía encima de el arca del pacto, que es el propiciatorio. ¿Ves? En ese propiciatorio, cuando se descubría el velo, fíjate, cuando se descubre el velo, lo que sucede en el propiciatorio es una reconciliación que está mediada en primer lugar o anticipada en primer lugar por la completa limpieza. Por eso es que antes de que el pueblo sea reconciliado, la sangre inocente del macho cabrío que no recibió confesión de pecado, ¿ok? La sangre inocente del macho cabrío que no recibió confesión de pecado, la sangre inocente debe entrar al santuario y debe limpiar el mueble, ¿verdad? De tal manera que de manera ritual el pecado que allí yace pueda ser transferido a la sangre inocente y a las manos del sacerdote para que luego el sacerdote los ponga sobre el macho cabrío que va a ser enviado al desierto. Entonces, ese cubrir tiene relación con lo que sucedía ahí en la tapa del arca, en el caporet, en el propiciatorio. Entonces, lo interesante es que cuando Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, interpreta lo que sucedía en el propiciatorio, no utiliza el verbo cubrir, utiliza el verbo quitar. Por ejemplo, Hebreos 9 dice que Cristo quita el pecado. Hebreos 9, versículos 9 y 10 dice que aquel símbolo de los sacrificios de sangre, de toros, de machos cabríos, dice, no podía perfeccionar en cuanto a la conciencia a los que se acercan a Dios. ¿Por qué no los podía perfeccionar en cuanto a la conciencia? Porque no les podía quitar el pecado. Mientras que cuando vamos a Hebreos capítulo 10, dice que Cristo, habiéndose sentado a la diestra del trono del Padre, quitó el pecado de una vez para siempre, quitó el pecado. Entonces ese quitar, como lo dice Hebreos capítulo 10, no solamente es un quitar que significa que Cristo quita el pecado de los registros celestiales, porque en Hebreos capítulo 10 se dice que Cristo lo quita de la conciencia y del corazón, y por eso termina el pasaje diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice, con corazones purificados de mala conciencia y cuerpos lavados en agua. Es decir, el quitar del pecado no solamente ocurre en los registros celestiales, sino que ocurre en el corazón, en la mente, conciencia y corazón del creyente. Por eso es que el día de la expiación, mientras es una realidad celestial, también es una realidad en el corazón y la mente de todos los que siguen a Cristo por la fe en el lugar santísimo. Amén, amén. Pero fíjese, esa pregunta que usted me está haciendo se utiliza para decir
que lo que Cristo hace es cubrir, pero no quita el pecado. Y eso es Amén. Claro. absolutamente falso. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento justificación para esa enseñanza. Nunca, el Nuevo Testamento nunca dice que Dios cubre el pecado y lo tolera, lo considera como normal, lo considera como bien, y mientras que lo ven nosotros, pues se hace como el miope, como que no lo ve muy bien y lo tolera. No, eso no es lo que enseña la Biblia. No, La Biblia enseña que Jesucristo puede quitar el pecado no solamente del santuario, no solamente de los registros, sino del corazón y de la mente. Por eso me despido con una cita del Espíritu de Profecía, que se encuentra en el Deseado a toda la gente, en el lugar donde ella expone el Sermón del Monte. ¿Ok? Deseado a toda la gente en el capítulo del Sermón del Monte. Ella dice que el plan de salvación contempla nuestra completa liberación del pecado. Nuestra completa liberación del pecado. Y dice que Cristo es capaz siempre de librar, de quitar del pecado a toda alma contrita por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Ves? El plan de salvación es eso. El plan de salvación es eficaz porque puede quitar el pecado, no solamente de los registros, sino también de nuestra práctica aquí en la tierra. Amén, amén. Bueno, mi hermano Manuel, se nos acabó el tiempo, pero damos gracias por el mensaje de esta mañana a los hermanos que se han conectado con nosotros también, tanto en YouTube como en Facebook, como en Zoom también. Mañana vamos a seguir con el estudio con nuestro hermano Manuel, así que vamos a dar paso al estudio, a los estudios del ministerio para seguir con la programación. Dios me lo bendiga, mi hermano Manuel. Amén, amén, gloria a Dios. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos han acompañado. Ahora vamos a entonar el himno y después del himno vamos a pedir a nuestro hermano Manuel que nos acompañe para cerrar este estudio con una oración. Vamos a cantar el himno 434, Jesús es mi vida. Muy bien, vamos entonces a orar y nos despedimos hasta el día de mañana. El día de mañana vamos a estudiar entonces, hoy estudiamos Romanos 6, el día de mañana vamos a estudiar Romanos 7 y 8 para concluir con nuestra exposición de lo que es propiamente la teología del apóstol Pablo en relación con el tema de la humanidad de Jesucristo. Vamos entonces a orar. Nuestro Padre bendito, santo, glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y ante nosotros, Padre Celestial, tu palabra ha mostrado a Cristo. Tu palabra lo ha mostrado como el bendito Salvador que es capaz no solamente de perdonar el pecado, sino de darnos el poder de vencerlo, Señor, por tu gracia, por el reino de tu justicia en nosotros, por el reino de tu gracia en nuestras vidas, Señor, que comienza con nuestra muerte y resurrección en el bautismo del Espíritu Santo, Señor, en aquel momento cuando somos bautizados en agua. Te ruego, Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, que esta experiencia del bautismo espiritual sea realmente llevada a cabo en cada uno de nosotros, que podamos morir con Jesucristo en su cruz, para que el cuerpo de pecado no tenga dominio sobre nosotros, Señor, como lo enseña tu palabra, sino que Jesucristo viva su vida en nuestra carne y en nuestra carne vivamos su vida, Señor. Une, te ruego, une el poder de Cristo con nosotros para que en Cristo Jesús tengamos victoria y victoria, Señor. Te lo rogamos y pedimos en el nombre bendito de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bendiciones, Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos mañana, Romanos 7 al 8. No se lo puede perder. Dios le bendiga, mi hermano Manuel. Y nos vemos mañana, mis hermanos. Conéctense con el canal para estar como es bendecidos una vez más. Ahora damos el paso a